Sí, efectivamente en la mañanera le preguntaron sobre esto que se propuso acá en Tabasco. Creo que el presidente en este sentido, él dice que es para parar a estos grupos que no son legítimos, que ya se estaban pasando de listos, queriendo sobornar o queriendo querer quitarles al gobierno estatal para su propio beneficio. Vamos a ver qué viene más adelante, Toño. Yo la verdad me quedo con ahora sí que con el beneficio de la duda para ver cómo la van a manejar, cómo van a manejar esta ley, porque pues por un lado piensan que es una ley garrote que quiere someter al pueblo tabasqueño y por otra es que es algo legítimo para tratar de parar a estos grupos que quieren solamente sobornar al gobierno estatal, pero vamos a ver más adelante cómo lo manejan, no sé tú cómo lo veas. Yo creo, Rafa, y eso es algo que tenemos que estar considerando aquí, platicarlo con muchos analistas y pues estudiosos de la ley, por supuesto, que eso es lo más importante, que tengamos a los estudiosos de la ley que nos lo expliquen, pero en estricto sentido, si esta la llamada ley Garrote de Tabasco, sí castiga con cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación y son penas muy, muy fuertes, penas que van más allá de de los 10 años de prisión. Y lo que no podemos ignorar en todo esto, mi querido Rafa, es que esta es una herramienta que tiene la sociedad civil, que tiene el activismo, para poder protestar contra pues, injusticias. Una herramienta que utilizó el mismo, con mucho respeto lo digo, el mismo Andrés Manuel López Obrador en las 2 ocasiones en las que le hicieron fraude. Ocurrieron bloqueos de vías de comunicación. Entonces, eso es lo que a mí no me queda claro y eso es lo que quisiera que, bueno, lo va a escuchar usted, va a escuchar el presidente, pero sí quiero escuchar tu opinión sobre esto, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que recordar al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 40 años que él ha hecho cuando fue el éxodo por la democracia, cuando hubo plantones, cuando incluso se pusieron ahí en las refinerías, en las plataformas contra precisamente contra el gobierno. Incluso hay una imagen muy conocida precisamente de la revista Proceso, donde sale Andrés Manuel López Obrador como incluso lo descalabraron y que pues va contra su discurso de libertad de expresión sí y de opresión no. Entonces aquí sí me llama la atención porque él da ese aval, el presidente Andrés Manuel, acá en Tabasco, cuando se supone pues que es su tierra natal. Yo creo que Y que no tiene sé ya gobierno de si Morena. no ha podido. ¿Mande? Que tiene ya gobierno de Morena, un Tabasco ya que es Sí, morenista, que es una ley que avalan los diputados de Morena. sí, totalmente de acuerdo, Toño, que son mayoría además allá. O sea, es realmente, yo no entiendo por qué están avalando esta ley, que para mí, la verdad, digo, tengo el beneficio, le voy a dar el beneficio de la duda, pero sin embargo, recuerden que no va a ser para siempre Morena, puede llegar un gobierno priista, esperemos que nunca llegue a pasar, o que llegue otro partido político de derecha, y que desgraciadamente, pues venga realmente una presión allá en Tabasco. Así es, mi Rafa. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice el presidente ante la llamada ley Garrote. ¿Cuáles son sus declaraciones? ¿Cuáles son sus posturas? Gracias, señor presidente. Buen día. Alejandro Lelo, de la Red Grupo Cantón. Preguntarle al presidente sobre la ley que se acaba de aprobar ayer en Tabasco. Hay dos versiones, dos visiones sobre esta ley. Una que termina con los chantajes que ha habido durante muchos años a empresarios, al mismo gobierno, a la CFE, a Pemex, para no dejarla trabajar, para que no haya obras. Por otro lado, también hay quienes la ven como la ley Garrote, que va a impedir manifestaciones y demás, porque, por ejemplo, extorsión a empresas aumenta la pena de 10 a 20 años de prisión. Ese es el rango de la pena. Impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas o públicas, de 6 a 13 años de prisión. Impedir el acceso a maquinarias para la ejecución de obras, de 6 a 13 años de prisión. Y el cierre de calles, carreteras y avenidas, pena de 5 años de prisión. ¿Cuál es su postura, señor presidente, ya que se aprobó esta ley? Ayer comentó algo, pero ya sobre la aprobación de esta ley y con las penas, ¿cuál es su postura? Pues yo pienso que se estaba abusando
habían extorsiones, corrupción, y era necesario poner orden. Creo que ese fue el motivo principal de esta nueva legislación. Desde luego hay que proteger los derechos de los ciudadanos, no puede afectarse el derecho a disentir, el derecho a la manifestación, la libertad en general, ¿no? Hay que ver eso. Pero yo tengo el informe de que no se afectan derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos. Ese es el informe que tengo. Y sí es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción, porque ¿qué puede pasar en el mediano plazo? De que limpiemos arriba. Yo estoy hablando aquí, ya lo dije una vez y lo repito ahora, de que no hay corrupción tolerada, y me diga un empresario, un comerciante, pues el presidente está en la luna, está en otro planeta, porque a mí me extorsionan. Yo sigo padeciendo de la corrupción. Es acabar con la corrupción comenzando arriba, para dar el ejemplo, porque estoy convencido de que la corrupción se extendió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No creo para nada, rechazo la versión de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Así, lo rechazo por completo. Podría decir que es un absurdo, lo menos, porque en nuestro pueblo siempre, lo he dicho, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema se creó arriba, se dio el mal ejemplo arriba, y por eso hay que acabar con la corrupción de arriba para abajo, cómo se barren las escaleras. Y esa es otra diferencia que tenemos con el conservadurismo. ¿Saben qué hacían los conservadores? Hablaban nada más de la mordida, hasta hacían encuestas y dejaban carteras con señalización o identificación en la cartera para ver el grado de corrupción de un país. En las casetas telefónicas colocaban para ver cuántos hablaban devolviendo la cartera y en función de eso decían, este país es más corrupto que este otro. Pero arriba no se medía la corrupción. Entonces, la medían nada más abajo, solo las mordidas, no las tarascadas.
Y lo cierto es que la corrupción mayor es la que se da arriba, la complicidad del poder económico con el poder político, los saqueos permitidos. Imagínense modificar las leyes para robar, y pasaba de noche todo eso. Voy a seguirlo diciendo, 25 años considerando que la corrupción en México no era delito grave. Imagínese usted, exactamente, 25 años con los que, pues en México no fue delito grave, no es, desde hace 25 años no es delito grave, y tan no es delito grave que Rosario Robles, por ejemplo, pues se las está viendo muy bien, ¿no? Se las está viendo fantásticas, ya que en caso de tener que ser presentada ya como indiciada ahí, en estas acusaciones que tiene relacionadas a la estafa maestra, como no es delito grave, podría llevar su proceso en libertad. ¿Por qué se lo digo? Bueno, ya estábamos platicando hace unos momentos sobre la ley Garrote. El presidente López Obrador da a conocer su punto de vista sobre todo esto. Dice que se estaba abusando, que era necesario poner orden, una situación muy, muy interesante. Pero aquí quiero hacer un cambio de tema que tiene mucho que ver con lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador